El gobierno a veces puede parecer corrupto, mentiroso y aparenta que nunca va a cambiar la forma en la que vivimos. Pero, ¿qué pasaría si tomaran las decisiones de la vida diaria por nosotros? Cientos de autores han publicado en diferentes libros de distintas épocas lo que la vida sería al vivir en un estado totalitario, tal como el que se nos presenta en el libro 1984 y En un mundo feliz, los cuales combinan el control y la vigilancia, concentrando y creando un poder absoluto que conduce a un mundo en el cual la vida es reprimida y a la vez violenta pasiva, convirtiendo la sociedad de hoy en una vigilada y prisionera, tal como es el caso de 1984, o en una pasiva pero controlada, como en Un mundo feliz. De este modo, no se tendría la libertad ni la conciencia que hoy se tiene al lograr elegir y viviríamos en un mundo de restricciones sin la más mínima posibilidad de pensar o de actuar. Como primer punto, en la obra 1984 podemos percatarnos de que la sociedad vive bajo el dominio de un gobierno totalitario y socialista, donde la libertad de expresión no existía. Esta obra se basa en reflejar la forma de vida de las personas que no tenían oportunidad de opinar o hacer algún cambio en la sociedad, ya que el gobierno vigilaba y tomaba las decisiones por los individuos debido a que alteraba y controlaba estrictamente la información conforme a su conveniencia, mediante la falsificación constante del pasado. Un ejemplo de ello era la vaporización o la neolengua. Esta era una lengua abreviada del lenguaje cotidiano, que estaba siendo creada para reducir la capacidad de pensamiento de los ciudadanos. No obstante, la obra Un mundo feliz es un libro basado en un posible futuro, que, al igual que en 1984, se rigen bajo un gobierno totalitario, controlador de emociones y pensamientos, el cual nos muestra cómo se han perdido los valores humanos, donde las personas han sido modificadas genéticamente, viven de una manera liberal, no tienen derecho de reproducirse naturalmente y antes de nacer ya tienen un rol asignado, que se divide de los más inteligentes a los más ineptos, los cuales son alfas, betas, gamas, deltas y epsilons. Al contrastar ambas obras, nos percatamos de las diferentes distopías que se nos señalan, pero también de las similitudes, desde la lectura hasta las drogas que se manejaban en estas sociedades. La principal diferencia es, en sí, el uso de la ciencia y de tecnología que se tiene en Un mundo feliz y que no existe en 1984, pues esta última es una obra que se enfoca en la posguerra y cómo se puede ver afectada una población entera. Por otro lado, las dos figuras principales del gobierno que se nos muestran en las obras 1984 y En un mundo feliz son las de El Gran Hermano y la de Henry Ford, respectivamente. Estos dos personajes se podría decir que son la razón de la obra, pues ambos son una combinación de poder que es amada por los habitantes, logrando ser una religión para la gente. Hay que destacar que en 1984 la sexualidad está controlada totalmente por el gobierno, el cual te asigna una pareja para casarse. Pero, más que nada, se tiene un sistema de moralidad sexual en el que la protagonista es la castidad tanto para hombres como para mujeres, hasta el momento del matrimonio. En cambio, en Un mundo feliz, la consumación no era para nada controlada, al contrario, era aceptada e intensificada hasta el punto de hallarse un libertinaje sexual, al mismo tiempo en el que hay una presión social por parte de los habitantes, ya que, al no haber estado en la intimidad con alguien en mucho tiempo, o al tener una sola pareja en las últimas semanas, existía una marginación por todos los demás ciudadanos. Acto seguido, en relación a la reproducción, en Un mundo feliz era un procedimiento muy observado y cuidadoso. Por un lado, la población tomaba control de anticonceptivos para evitar los embarazos no deseados, y por el otro, existían trabajos completamente pensados en el método Bokanovsky. Dicho proceso consistía en la clonación humana, creando 5 diferentes tipos de comunidades: los alfa, los beta, los gamma, los delta y los epsilon, cada uno con sus características físicas y mentales. Por otro lado, en 1984, el Estado te dice con quién procrear, por medio de elegir la pareja de tu matrimonio, con una reproducción humana primitiva, por así decirlo, pues era una concepción natural. Hay que tomar en cuenta que la droga es un tema del que no se habla mucho en 1984, pues los únicos productos que al protagonista, Winston, le ayudan con su depresión o con su hambruna son ya sea una aspirina
o una taza de ginebra. En cambio, en un mundo feliz, el soma es una parte muy importante. Esta es una droga distribuida por el Estado que sube tus niveles de relajación, sin ningún efecto secundario como una resaca, muy contraria a la ginebra o a las drogas comunes. Es evidente que la literatura es un tema más que nada hablado y citado en Un Mundo Feliz, con un personaje comparándose a sí mismo con las obras Romeo y Julieta de Shakespeare. La literatura era permitida al estar al alcance de todos, pero la gente había perdido el interés en esta. En cambio, en 1984, Orwell nos menciona la prohibición total de los libros, haciendo que el protagonista entre en un conflicto tal que teme ser atrapado con libros prohibidos por el Estado. Analizando el tema de la muerte en 1984, la muerte no es a lo que le teme Winston, el principal de la obra, sino a la vaporización. Este término refiriéndose al procedimiento por el cual el Estado desaparecía a todo aquel que intentara o pensara cosas en contra de las ideologías del partido, al mismo tiempo que se borraban todo tipo de evidencias que el individuo o individuos habían existido, provocando la ausencia de documentos que confirmaran la vida del sujeto, y a esto nadie podía contradecirlo. Un aspecto que también destaca es que la muerte era en sí muy natural, sin el uso de tranquilizantes ni máquinas de distensión. Por el contrario, en un mundo feliz, la gente al envejecer se volvía inútil para la sociedad, por lo que las encerraban en incubadoras. Dichos aparatos funcionaban para dar grandes cantidades de soma a la gente, hasta que murieran. Un aspecto que también destaca es que en 1984, cuando alguien desobedecía las reglas, era vaporizado, pero en Un Mundo Feliz solo era trasladado a una isla o a otro continente. Por último, la similitud y la diferencia más relevante en los libros es la de los finales de los principales actores de las obras. En 1984, Orwell nos da a entender que lo que odiamos nos consume, al hacer que Winston, quien al final se enfrenta a su más grande miedo, pide que se lo hagan a la persona que ama, con el fin de no ser él el que deba sufrir. Y en Un Mundo Feliz, Huxley nos muestra que lo que amamos nos destruye, al ver el final de John el Salvaje, quien al ver que todo lo que ama, como su amor por Lenina, su casa y su privacidad son eliminadas, se suicida. En definitiva, ambas obras nos sugieren dos mundos totalmente diferentes, pero también cómo los autores percibían al futuro. Por un lado, Orwell creía que la verdad sería arrebatada de nosotros, convirtiéndonos en una cultura prisionera, controlada al infligir dolor y temor. Sin embargo, Huxley consideraba que la verdad iba a ser ahogada en un mar de irrelevancia, transformándonos en una civilización trivial, preocupada por los sentimientos mutuos, obsesionada por la opinión de la gente sobre nosotros y dominada al infringir placer. ¿Ha leído alguna vez el libro Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o 1984 de George Orwell? Ambos he leído, sí. ¿Cuál es su opinión sobre cada uno? Bueno, pues de alguna manera los dos son libros visionarios, libros que anticiparon algo que venía, ¿verdad? O que ya estaba ahí, nada más que iba a crecer, ¿verdad? Pero bueno, son famosos en el mundo. Y a medida que van pasando los años, bueno, pues cobran todavía más fama, pues por todo aquello de lo que hablaron antes de su tiempo. ¿Qué es un estado totalitario? Un estado totalitario, bueno, un estado totalitario tiene varias características, ¿verdad? Un estado totalitario es hay una definición que dice que el estado totalitario es aquel donde la razón del Estado está por encima de todo, incluso la vida humana, la vida de sus ciudadanos. El Estado dice esto es nuestra prioridad y todo se supedita a eso. ¿Cuál piensa que es la mentalidad de los líderes que rigen un estado totalitario? La mentalidad de algunos de los líderes que han regido un estado totalitario tiene varias características. En algunos de ellos se carece de empatía, consideran solamente como prioridad sus intereses y bueno, de pronto dejan de lado las necesidades de la gente que los sigue o de la gente
de la que están a cargo. También otra característica es que viven en polaridades, no encuentran un punto medio o un equilibrio, están en el extremo constantemente. ¿Cómo una persona actual reaccionaría a una distopía considerando los problemas de hoy? Okay. Creo que una persona en este sentido tiene que ver con la percepción de su realidad, cómo percibe el mundo. Una persona que se sitúa en esta parte negativa de la realidad que está viviendo o de este mundo que a lo mejor no le gusta, bueno, pues a lo mejor se quedará mirando la realidad desde ese lugar y no hay una acción o construcción de un mundo distinto. Una persona que esta realidad le parece no tan desfavorable, sino también con cosas positivas, pues a lo mejor empezará a crear movimiento interno y acciones que lo llevarán a crear un mundo diferente.